Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a este noveno podcast conmigo de Crazy Matt y con un par de invitados especiales el día de hoy. Estamos con Alejo y con Brandon. ¿Qué tal, muchachos? A ver, el título del podcast del día de hoy es Jesús y su camino hacia la verdad. Así que, muchachos, les doy la bienvenida y quiero preguntarles, ¿qué opinan sobre este tema del día de hoy? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder participar de nuevo en este noveno capítulo y pues es un tema bastante delicado a mi parecer, ¿Cierto? porque se puede ir desmenuzando de poco a poco, llegándose a varios puntos. Algunos pueden ser negativos, otros pueden ser positivos y otros pues pueden llegar hasta tocar o rozar la polémica. Es cierto. Y pues, bueno, pues mucho gusto otra vez estar de nuevo aquí en Fenómeno Podcast y pues para mí es algo demasiado importante a tocar ya que bastantes personas pueden llegar a ver a Jesús o Yahvé en su nombre que alguien misericordioso, amable, respetuoso que nos puede llegar a enseñar muchas cosas buenas sobre la vida y que siempre hay que encontrar el camino y siempre Él estará con nosotros. Es cierto. Pues, bueno, muchachos, la verdad es que el tema del día de hoy es bastante amplio y como decía Alejo, es bastante delicado porque vamos a estar hablando de un personaje, de una persona que está, digamos, tiene como mucho valor, por decirlo así. Tiene mucho valor esta persona. Esta persona, en muchas religiones, como el cristianismo y el catolicismo, Jesús es representado, según los evangelios, como el Hijo de Dios, no el Hijo de Dios encarnado en humano. Es el Hijo de Dios encarnado en humano, también conocido como el Mesías. Y pues la verdad es que antes de continuar, pues la verdad sí quisiera decirle a nuestros oyentes que todo lo que vamos a abordar en este podcast lo vamos a hacer con el debido respeto, como se debe, ante sus creencias, sus religiones y demás. Y pues estaremos abordando lo, lo demás sobre Jesús y su camino hacia la verdad. Pero, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referirá esto del camino hacia la verdad? Pues a mi manera de verlo, es como el camino a poder estar en paz tanto con esta entidad como con nosotros mismos. Es decir, siguiendo su palabra, que en este caso podría ser la Biblia, su prédica. Y por supuesto, pues no solamente es de venir a escuchar y solamente pues tomarlo, por así decirlo, como que cualquier tipo de palabra, sino también pues saber entender y comprender tanto la lectura de su palabra como saber escuchar y saber entender su prédica. Pues yo pienso que en este caso, pues algo que quería recalcar que también así Jesús ha marcado tanto como el cristianismo y el catolicismo, también ha marcado tanto como históricamente hablando. Y pues eso también ha abarcado bastantes pues siglos, por decirlo así, que no solo se ve en un solo continente y lastimosamente pues en algunos países totalmente prohibido mencionar algo bíblico, ya que eso puede llevar a una consecuencia de pena de muerte, a ser ejecutado y no pueden ver más allá de los horizontes, pero cada quien tiene su cultura y no tiene nada de malo, pero sería bueno que logran aprender algo distinto y de una mejor manera. Es cierto lo que dicen. De hecho, esta cuestión de Jesús ha hecho un impacto, pero un impacto tan grande en la sociedad, en nuestro mundo, que literalmente en varios países, muchos países, en especial en Latinoamérica, tenemos en cuenta de que el tiempo en el mundo se divide en dos.
está los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Es decir, que antes del nacimiento de Jesús, el mundo iba como en, ¿cómo decirlo? Como en cuenta regresiva, ¿no? Como en cuenta regresiva. Como que era el año 500 y apenas acababa el año iba a ser el año 499. Y así hasta llegar al año 1, creo, antes de Cristo, que fue cuando nació Jesús. Y de ahí pues ya empezó el año 1 después de Cristo y ahí sí hasta avanzar a donde estamos nosotros. De hecho también, si no estoy mal, también va con los siglos. Apenas nació Jesús se iniciaron los siglos también. O sea, los años antes de Cristo no habían siglos, solo unos años en cuenta regresiva hasta que nació Jesús. Y ahí empezaron a aumentar, o sea, volvieron a uno, a dos, tres, cuatro, incluso con los siglos, era año 1, siglo 1, y así hasta continuar a donde estamos ahora, siglo 21, año 2024. Pero entonces, toda esta influencia que ha impactado. Ah, bueno, pero antes de continuar, yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes dos, Alejo y a Brandon. ¿En qué creen ustedes? ¿O qué religión siguen? Personalmente, por mi parte, yo no sigo alguna religión. De hecho, de pequeño, bueno, tal vez no tan pequeño, un poquito más joven, mientras yo vivía con mi abuela de parte de mamá, por cierto, la quiero mucho. Recuerdo que, bueno, ella es bastante cristiana. Ella sigue el cristianismo a pie de, al pie de la letra. Ok. Es bastante apegada a la iglesia y todo. Mientras yo vivía con ella, recuerdo que ella intentaba inculcarme la religión al punto en el que yo empezaba a ir a la iglesia cada culto, cada semana, cada reunión, cada célula, como la llamamos aquí. No sé en otros países cómo la llamarán. Pero el problema conmigo era de que personalmente yo sentía que me estaban tratando de inculcar la religión a la fuerza. No era tanto porque yo lo buscara, era más que todo por obligación. Entonces, ya madurando un poquito, quizás dejé de seguir religión, pero no quiere decir que no tenga mi creencia en Jesús, en Dios, Jehová. Claro que sí creo en ellos y he podido tener ciertas vivencias y experiencias con respecto a ello, pero en sí, en religión, yo no estoy metido en nada y tampoco quiere decir que irrespete las creencias o las religiones. Ok. Y pues yo, pues en este caso también así como él, bueno, yo sí de muy pequeño, tal vez desde los 7 8 años, también es lo mismo que él, desde vivía yo con mi abuela de parte de mamá, pues con ella empecé a ir a la iglesia desde mucho, ella es muy cristiana y devota, y yo en ese entonces, por decirlo también, ya después al pasar de los años, dejé de serlo tanto, dejé de ir a la iglesia, leer la Biblia tan seguido u orar, y pues, pero yo sigo manteniendo mi fe y creencia en que Dios y Jesús existe tanto así como el Espíritu Santo y pues es algo que nadie me puede quitar pues a pesar de que ya no sigo haciendo esas cosas, pues ahí sigue siempre eso, ¿cómo decirlo? Marcándome como tal. Y pues solamente eso que decir. Vale, perfecto, perfecto. Estaba pensando mientras. A ver, antes que nada, gracias Alejo, gracias Brandon por compartirnos sus creencias. Y la verdad es que estaba pensando en lo que me decían. O sea, ustedes podrían ser agnósticos, ¿no? Porque el agnosticismo, agno- agnosticismo dice que eh, no se niega la existencia de Dios, pero digamos que tampoco se sigue una religión en específico. O sea, Sí, ¿tú en este caso yo puedo opinar algo que, o sea, según yo tengo entendido, de ser agnóstico es creer en un Dios creador o sea, así tanto como el universo, la Tierra, pero no necesariamente tiene que ser el Dios bíblico, sino que simplemente un Dios creador como tal, no del arameo o algo así.
Y pues yo sí soy cristiano y creo en ese Dios bíblico. Vale, vale. ¿Y qué hay de Brandon? No, yo opiné, estoy esperando. Ah, perdóname. Perdóname. Una confusión ahí, como ambos están ahí, no, en el mismo dispositivo, casi no los diferencio. No, pues yo igual podría tener una opinión bastante parecida a la de Brandon, porque pues digamos que en mi camino hacia mi adultez me topé con, con muchos tipos de personas que tienen una opinión diferente. Algunas que son un poco sacadas de contexto, que no tienen sentido alguno, y otras que sí lo tienen. Por ejemplo, como él dice, él cree en un Dios bíblico. Sí, Yo tal vez no creo en el Dios bíblico, pero sí creo en una fuerza o en una entidad creadora a la que le debemos nuestra vida, lo que conocemos ahora como personas, como las cosas materiales, nuestro mundo, nuestro universo, pero así como ya mencioné, en mi camino hacia la adultez, encontré muchos tipos de personas que digamos que fui absorbiendo lo correcto, entre comillas, de lo que ellos opinaban en cuanto al tema, ¿no? Descarté lo que me parecía un poco, sin ofender, ridículo ok. y un poco fuera de contexto y absorbí lo que sí me parecía correcto y se apegaba a lo que yo conocía de la iglesia. Vale, la verdad está muy bien. De hecho, estoy de acuerdo contigo, Alejo, en este caso. Digamos, eh, sacar lo bueno, ¿no? Digamos, cada persona tiene como una perspectiva diferente ante su religión, ante su creencia. Y pues tú sacaste lo que mejor te parecía a ti, lo que mejor parecía que podía estar en tu vida, que podías aplicarlo en tu vida, lo cogiste para dejarlo ahí. Y es la verdad, me parece excelente. Es lo que te hago con el agnosticismo, porque eso, me considero agnóstico, pero esto no me impide, ser agnóstico no me impide tener en cuenta las otras creencias y las otras religiones y sacar cosas o aspectos o... Sí, cosas o aspectos que la verdad considere que pueda aplicar yo en mi vida. Como así que ya vamos a tocar un poco sobre las enseñanzas de Jesús, sobre primero que nada, antes de nombrar las enseñanzas de Jesucristo, toda esta información la saco de una sola página que se titula churchofjesuschrist.org. Toda la información me la ha dado esta página. Así que, sin más, continuando, una de las enseñanzas, digamos, que Jesús dejó fue el amor y la compasión, tomando también en cuenta el perdón. Y, o sea, aprender a perdonar a nuestro prójimo, como decía él, perdonar a nuestro prójimo para, digamos, estar en paz nosotros mismos y con él. Es algo que he aplicado en mi vida. Es algo que enseñó Jesucristo. Aunque de no sea de mi religión, es algo que he cogido porque son aspectos que puedo aplicar en mi vida, porque son buenos para mi vida y digamos que es lo que busco con el agnosticismo, porque el agnosticismo no es algo con el que yo me encierre y diga que soy agnóstico y solo eso, no, sino que me da la libertad de explorar otras creencias y otras religiones, aprender de todo un poquito de toda la diversidad que tenemos en nuestro mundo y sacar lo que mejor me parezca a mí para aplicar en mi vida. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? O si tienen alguna experiencia, en especial Brandon, que es cristiano, al respecto con su creencia, porque tengo familiares que me han contado que se les ha aparecido la Virgen y demás. Así que, pues, Brandon, si te gustaría contarnos, pues adelante. Pues no te sabría, creo que sí, pero en este momento no sabría acordarme como tal. He tenido experiencias paranormales, ¿verdad? Sí, de cosas de miedo, ¿verdad? Pero así como Jesús o la Virgen María o Dios, tal vez
no así, pero tal vez he recibido como señales o, ajá, básicamente señales en mi camino que me he dado cuenta de que estoy yendo mal o estoy yendo bien y me he dado cuenta que sí, sí existe y que hay algo que todo lo ve y pues que siempre está ahí para nosotros y apoyarnos. Y yo siento que en mi caso, a veces cuando me he sentido mal, pues he orado y la verdad es que me ha servido y yo siento perdón, en ese caso que me escuchan y pues al día siguiente la verdad es que siento que veo que como que hay mejoras y pues algo significa eso, ¿no? ¿Es cierto? Y si me he comunicado anteriormente, por ser así orando hacia Dios y el día siguiente he sido buenas noticias o mejoras o algo, significa que hay alguien que me está escuchando que se ayuda y que sí existe. Es cierto. Totalmente cierto. ¿Algo que quieras decir, Alejo, al respecto? Pues opino lo mismo también. En muchas ocasiones yo también he pasado por malos ratos y por ciertas circunstancias. Últimamente me he encontrado envuelto en varios problemas y lo mismo, a veces me he ido quizás con un bajón de ánimos bastante fuerte o grande a dormir y en algunos casos quizás ni duermo. ¿Duermo qué? Quizás una hora, 45 minutos Uy, y luego me levanto para ir a trabajar. uy. Pero en mi caso, tal vez por las cosas que viví durante mi niñez, es decir, querer inculcarme a la fuerza una religión, hasta cierto punto, digamos que me llegó a afectar un poco en no querer creer en religiones, por, y por ende también como que afectó un poquito mi fe, ¿no? Ok. Entonces, pero aún así, a veces me arrodillo al borde de mi cama o acostado y lo mismo, me pongo a orar o a comunicarme con Dios o con Jesús. Y al día siguiente, pues, así como le pasa a Brandon, también yo siento una especie de tranquilidad al levantarme. Muy al contrario de cuando no lo hago, que siento que me despierto desesperado o en muchos casos preocupado incluso. A veces mis problemas pueden ser bastante leves, pequeños, y yo lo siento como que son enormes. Pero una vez hago eso de orar o hablar con esta entidad y todo eso, pues siento una gran tranquilidad al levantarme y hasta cierto punto me llego a sentir hasta positivo. Es decir, bueno, ayer no la pasé bien, tenía este pensar en mi cabeza, pero espero que este día haya alguna respuesta o haya alguna señal de que todo va a estar mejor. Y en la mayoría de los casos, por no decir que siempre, siempre hay una señal. Tal vez ni siquiera pueden ser señales como las que pintan en las películas, en las series, ¿no? Una señal divina, pero incluso hasta por medio de las personas, como que esa entidad se comunica con nosotros. Porque me ha pasado en muchas ocasiones que por medio de otras personas, gente que no sabe mis problemas o no sabe lo que estoy pasando, encuentro una especie de mensaje. Y yo digo, esta persona me dijo esto y esta persona no sabe que yo estoy pasando por este problema y entonces, así como dice Brandon, también sé y siento que hay alguien escuchándome. Ok, es cierto. ¿Sabes? De pronto el hecho para ti, Alejo, de que te hayan intentado como obligar a creer en cierta religión, digamos, se llevó a no tenerle ganas, ¿no? Porque cuando uno quiere creer en algo es porque pues lo hace por voluntad, ¿no? O sea, uno cree en algo porque quiere creer en eso, porque digamos sus experiencias, de pronto las bases de la religión o de la creencia que va a seguir le han parecido buenas o convenientes para su vida y digamos que pues, se lo han llevado, ¿no? En este caso, para ti, Alejo, pues a ti te han obligado, o sea, a ti no te han como creado esa, esa como necesidad o inquietud de, digamos,
investigar, ¿no? Investigar o adentrarte dentro de esta religión para saber si en verdad te gusta o no. O sea, directamente te obligaron. Pero al final, toda esta, digamos, influencia o el trabajo que, según como dices tú, hizo tu abuela, al final, pues sí quedó marcado en ti de alguna manera. Porque me dices que de vez en cuando te sientes muy mal con algunas situaciones, horas, y como dicen por ahí, el que busca encuentra. Y horas, y literalmente encuentras personas que te aconsejan o que te hablan, personas que no conoces, o sea, te hablan de la situación que estás viviendo y de alguna manera te ayudan. Como el que dice por ahí, el que busca de Dios lo encuentra. Entonces es lo que pasa en estas situaciones. Eh, Aunque no seas, ¿cómo es? Seguidor de la religión, Alejo, eh, crees. Crees, y eso es, el creer es fe, y la fe es como la base de todas, en especial la del cristianismo y el catolicismo. La fe es la base de estas religiones. Y pues tienes fe de que alguien te escucha, y como tienes fe y oras ante esta entidad que te escucha, pues recibes respuesta a tu manera, ¿no? Porque hay otras personas que pueden recibir respuesta de Dios por medio de otros medios, por medio de otros medios, por otros médicos. Y pues me parece excelente, tanto para Alejo y Brandon, ambos por igual, me parece excelente que de alguna manera sientan esa conexión que tienen con Dios, sean seguidores o no de una religión. Dios, eh, es igual para todos nosotros. O ¿Y sea, en tu caso, te ha pasado algo así? en mi caso, la verdad, no, no, no ¿Ninguna me, experiencia? pues, digamos, en el caso de Brandon, que le dio, que ha vivido experiencias paranormales, no he vivido ninguna experiencia paranormal. Y en el caso de Alejo, que ha encontrado personas que se cruzan en su vida, que no se conoce, personas que no conoce, que se cruzan en su vida y le aconsejan de alguna manera. Pues en mi caso, digamos como, tomando en cuenta las dos, no. No he tenido, una experiencia así, o tal vez, mi ignorancia me ha ¿Algo cegado. milagroso? ¿Cómo? ¿Algo milagroso o algo así que digas, qué suerte? ¡Qué suerte! Hmm, Ajá, o milagroso que sientas. Alguna vaya. experiencia que, digamos, te pudiste haber caído, pero algo tuvo que pasar para que no te hubieras caído o fracturado algo así por el estilo. Que justo un momento algo te lo impidió. Vaya, pues yo creo que, mm, yo creo que sí, me ha pasado varias veces, me ha pasado creo que varias veces. De hecho, en lo que me dijiste, sobre caerme, pero algo o alguien me lo impidió y no pasó. El, una vez en mi vida, hace como 3 o 4 años ya, yo hacía montañismo en bicicleta, ¿no? Pues subía a montañas altas y bajaba pues súper rápido. En una de esas bajadas, pues perdí el control de la bicicleta, y, y pues me caí, me estrellé. Pues no me estrellé, perdí el control de la rueda y pues me caí de la bicicleta. Y aunque fue un golpe duro, pues no me fracturé ni nada. Hubieron personas que rápidamente fueron a atenderme. O también, o bueno, ¿sabes? Se me acaba de llegar a la mente también. Una vez, pero ya fue hace rato, como 10 años también. Hace como 10 años. Eh, una señora, era una señora, sí, una señora que, una indigente, ¿no? Y pues con respeto, la señora que vive en la calle, se me acercó y, y me dijo, que yo estaba, es que yo estaba destinado como a aprender mucho, a tener muchas experiencias de todo tipo, a tener pérdidas y a tener, logros, que mi vida va a estar llena de muchas situaciones, tristes y felices,
pero que todo eso me iban a formar para ser una mejor persona en el futuro. Y por último, la que me acuerdo también, ya que me lo han, ya que me lo has preguntado, que me ha llegado ya, me lo contaste y me llegó a la mente. Esta última fue que después de la muerte de uno de mis mejores amigos, en el, en la funeraria, cuando yo había salido después de ver a mi amigo dentro del ataúd, pues yo me senté en una banca fuera de la funeraria y se me acercó una señora que yo no conocía. Se me acercó una señora que yo no conocía y me dijo que Dios le había mandado a ella a decirme que no me preocupara, que, que sí, que llorara, pero que no me preocupara, que todo lo que estaba pasando eh, estaba destinado a mí, que yo iba a seguir viviendo ese tipo de experiencias, ese tipo de pérdidas, pero nuevamente como me dijo la señora que iba en la calle, me dijo que yo estaba, o sea, yo estaba destinado prácticamente, me lo dijo así prácticamente, a vivir ese tipo de cosas para superarlas y luego ayudar a la gente de la misma manera, pues para ayudarlas. O sea, vivía esto para aprender y luego ayudar a personas que estuviesen, digamos, en esa misma situación más adelante. Y, y ya, no recuerdo más, no tengo más anécdotas al respecto. Yo puedo tener algunas, de hecho es un poquito fuerte. Bueno, YouTube, no nos vayas a censurar, por favor. Por favor, papi YouTube, soy principiante en esto de subir videos a YouTube. No me bajes mi video, por favor. Eh, hace un par de años, quizás unos 4 o 5 años, tal vez 6. En mi juventud yo solía ser bastante rebelde. Eh, Mi cuerpo, mi brazo derecho, para ser exacto, tiene ciertas cicatrices, ¿no? Porque atenté, para decirlo de una manera no desmonetizable o muy fuerte, yo tenté contra mi vida. Lo he intentado 2 veces. La primera, pues, dejó cicatrices bastante grandes en mis brazos y sí llegué a cortar una vena bastante importante. Recuerdo que fuimos para el hospital a que me curaran, a que me cosieran la herida más importante y la más fuerte. Y yo recuerdo que mi mente estaba en blanco, yo estaba perdido en el aire, por así decirlo. Recuerdo que no esperaba nada, yo solamente pues esperé que el doctor curara y cosiera las heridas y que me diera las recomendaciones a seguir y que cada cuánto tenía que llegar a curarme dichas heridas y a cambiar los puntos. Me quedé sentado en la camilla que él tenía en el consultorio. Mi mamá y mi papá estaban en ese momento fuera del consultorio, estaban en la sala de espera. Y antes de dejarme salir, recuerdo que el doctor se acercó y me dijo, tenés muchísimos propósitos que cumplir todavía, no es tu tiempo, todavía no. Tenés todavía muchas cosas que recorrer, muchas cosas que cumplir, pero no puedes sentar en contra de tu vida en este momento, porque no lo tenés permitido. Yo recuerdo que, bueno, incluso días después yo vi sus palabras, como dicen, me entró por un oído y me salió por el otro. Yo seguía con mi mente en blanco y así. Y bueno, ya hoy un poco más grande, un poco más pensante, me pongo a pensar en eso y yo digo, yo no creo que el doctor se haya acercado solamente a decirme esto, perdón, y ya. No creo que solamente haya llegado a decirme eso y nada más. O sea,
cualquiera puede llegar a querer aconsejar a alguien para que evite volver a cometer ese tipo de actos, ¿no? Cierto. Eh, pero hoy que ya tengo una percepción diferente de la vida, pues me doy cuenta de que no fue el doctor quien me hablaba, sino que era Jesús, era Dios, como sea que lo querramos mencionar. Porque ni siquiera fue Dios tiene un propósito para ti. Él me lo decía como que si Él me lo estaba asegurando. Todavía no, no es tu momento. Todavía tenés mucho que recorrer y muchas metas que cumplir. Y todavía me acuerdo que me ha quedado marcado todo eso en la mente. Y tiene, pues, hasta cierto punto tenía razón. Porque luego de esa noche, pues sí, cumplí muchos objetivos que tenía en mente para ese entonces y todavía otros que tenía futuro que gracias a Dios, pues sí se me dieron. Y todavía hay muchos que están en proceso. Wow. Que la verdad es que me has dejado sorprendido. Eso es, me has dejado sorprendido con lo que nos has contado. Alejo, ¿cierto? No me equivoco, Alejo. No, y bueno, sí, de hecho, bueno, no voy a negar tampoco que hace poco puede que lo haya intentado de nuevo y no funcionó. Esta vez consumí una sustancia un poco fuerte. Ese quizás es el caso más reciente. Esta vez no tenía nadie, o sea, estaba solo y lo intenté. Y pues la sustancia sí surtió cierto efecto. Empecé a vomitar descontroladamente y yo dije, bueno, hoy sí. Pero no pasó nada, solo fueron unos síntomas un poco fuertes, vómitos, fiebres, mareos, náuseas, etcétera, un montón de cosas que me desató, ¿no? Y, y pues una amiga me llamó cuando yo estaba en lo peor de estar vomitando y todo eso. Y ya luego, un poco más después de ese día, recuerdo que me volvió a llamar y me dijo, no puedo creer que hayas hecho eso, me dijo. Y yo, creo que no le dije nada, solo me quedé callado. Y me dijo, valora tu vida, me dijo, no te puedes ir todavía si todavía tienes muchas cosas por cumplir. Cuando ella mencionó justo esa frase, se me volvió a venir a la mente lo que el doctor en esa noche me dijo. Yo dije, no es mi amiga quien me está hablando, no es ella. Wow. Me dijo, todavía no, me dijo, no te ha hecho efecto ese veneno, por así decirlo, por algo, me dijo. Todavía hay mucha gente que te necesita, tenés amigos, tenés a alguien especial en tu vida que te necesita, me dijo. Y así como tenés amigos y a esa persona que también te necesita, hay mucha gente también, me dijo, a la que vos has llegado a su vida como amigo, como una persona no tan recurrente, pero has llegado a hacer un cierto efecto en la vida o en el corazón de esas personas. Y es bastante ameno, me dijo, tener tu compañía porque hasta cierto punto te necesitamos. Sos una buena persona, llena de buena energía, con un buen humor siempre, me dijo, y con muchos objetivos a cumplir todavía, me dijo, no te puedes ir. En mi mente solo se me pasaba, no es mi amiga hablando, yo sé que no es ella. O sea, sí, pero hay alguien más ahí hablando al mismo tiempo con ella, diciéndome estas cosas. Hablando a la par. Y correcto, diciéndome como que si esa persona estuviese a la par de ella, susurrándole al oído, dile esto y esto y esto también. Todavía no es un momento, dile que no. Incluso ahorita acordándome, pues sí se me arma un nudo en la garganta.
Eh, Me acuerdo que en ese momento empecé a sentir una especie de paz y como que al mismo tiempo me hizo recapacitar de lo que recién acababa de hacer. Y, y yo pues ahí es donde en esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, claro, es donde yo digo, sí existe una entidad, sí existe alguien ahí escuchándonos o pendiente y viendo de lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas y sabe cuándo es nuestro momento y cuándo no. Wow, la verdad es que tú, la experiencia que nos cuentas, muy... O sea, literalmente hay una clara evidencia de que lo que te ha dicho ese doctor y tu amiga ha sido un mensaje guiado por alguien más. Porque mira que te han dicho las mismas palabras. Te han dicho las mismas palabras. O sea, esto ha sido, ¿cómo decirlo? Como, sí, guiado por alguien más. Digamos que puede ser la evidencia de que, puede ser la evidencia de tu fe, de que Dios existe y que Dios vio lo que estabas haciendo, vio que necesitabas su ayuda y por medio del doctor y de tu amiga te lo dijo. Te dijo que aún no era tu tiempo, de que habían personas que aún te necesitaban a ti y que habían cosas que aún debías de cumplir. Y la verdad esto es maravilloso, este tipo de experiencias son maravillosas. Eh, no sé, es que me has dejado impactado. La verdad es que aunque, aunque hayas, digamos, atentado con tu vida, eh, Alejo, pues sabes, sabes que pues ya dos personas que te lo dicen, dos personas que te lo dicen que aún debes, aún debes cumplir con tus propósitos, aún hay cosas que tienes que alcanzar. No es tu tiempo y todavía no es tu tiempo, aún te queda demasiado por hacer, demasiado por alcanzar y te faltan aún demasiadas personas por conocer, nuevas experiencias por vivir y así como infinidades de cosas. Aún te falta, aún te falta. ¿Eres, eres consciente de ello, Alejo? O qué piensas? Hay una pequeña cosa bastante curiosa, eh, porque esa amiga me dijo, hay una persona especial que te necesita y no quiere perderte. Pues en ese momento yo no, o sea, quizás lo pasé por alto. Y resulta y acontece que un par de minutos o una hora después, pongámosle, la verdad es que no sentí el tiempo, esa persona especial me marca por teléfono, preocupada. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué estás haciendo? Y yo, ¿de qué? ¿De qué hablas? Yo, o sea, yo, entre mi impacto y todo lo que tenía en mente en ese momento, yo haciéndome el tonto, ¿verdad? No queriendo dar mi brazo a torcer. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué? No te hagas. Yo sé que sabes por qué te estoy llamando. Minutos después llegó a mi casa a hablar conmigo y me dijo, no hagas eso, por favor. Eh, no te quiero perder. Y me quedé como que, ah, así que eso es. Resulta y acontece ese mismo día, por la noche, hablando con esa misma persona. Ok. eh, yo, o sea, todavía todavía sigo impactado por haberla escuchado de esa manera en la noche, en esa llamada, llorando. Eh, yo creo que si me hubiese tenido enfrente, me hubiese abofeteado, me hubiese jalado de la camisa y todo lo que yo hubiera querido, pero no paraba de decirme, ¿cómo se te ocurre que me vas a dejar aquí? Según vos me voy a sentir bien, si te vas, me vas a dejar aquí sola, me vas a abandonar, ¿cómo se te ocurre? Y yo en mi mente, aquí está lo que se refería a mi amiga. Dije, bueno, no a mi amiga. Y,
Y así pues, o sea, últimamente he estado viendo bastantes señales como, o sea, hace poco que empiezo otra vez como a acercarme a esta entidad otra vez. Y cada día siempre veo nuevas señales o ciertas cosas curiosas que pasan o que ocurren. Y todavía sigo convenciéndome cada día más de que sí hay alguien o sí hay algo que nos escucha, nos observa y siempre está pendiente de ayudarnos. Cierto, totalmente cierto. Al final y al cabo podemos concluir de que en verdad existe Dios. O en verdad existe una identidad, un Dios que está más allá de nuestra, de nuestros sentidos, que está al pendiente de nosotros. Está al pendiente de nosotros y supongo yo que solo podemos, digamos, comunicarnos con Él a través de nuestra fe. Pero bien, yo quiero escuchar a Brandon a ver qué opina, qué piensa al respecto. Pues estoy en blanco. No, Eh, no, sí. Yo, por decirlo así, ¿verdad? No sabía de eso. O sea, sí, hasta hoy, o sea, no hasta hoy me vine a dar cuenta, pero ya, o sea, días antes me di cuenta y no de la manera que quería, ¿verdad? Uy, uy, uy. Pero algo me dijo que fuera a visitarlo y pues lo encontré ahí y pues no me fui de la casa hasta que él me contara. O sea, porque yo sabía que algo estaba mal. Y pues así fue, al final me contó y eso, y pues ahí estuve y, no, y aún así me fui hasta el siguiente día. Y pues lo, salimos y eso, y fuimos a disfrutar y de la vida y eso, ¿verdad? Pues, y todo bien y pues casi, no, pues, con eso podemos entender, o sea, podemos ver que Jesús, Dios, siempre le manda a alguien, le mandó tres personas, una amiga, una persona especial y pues yo, ¿verdad? Me mandó tres personas, o sea, algo quieren dar a entender. Y Es pues, cierto. pues yo siempre estaba para él y eso, y él lo sabe. Y pues lastimosamente en ese momento se olvidó de mí, pero es lo que hay, ¿verdad? Pero hoy estoy más pendiente y eso. Y pues ya le fui a instalar unas cámaras. Y pues él sabe que yo estoy orgulloso de él y que lo quiero bastante. Pues él así lo amo como hermano y eso. Y pues lo quiero ver crecer y así como él a mí o no sé, viceversa. Pues hay que crecer juntos, ¿verdad? Y mejorar siempre. Y como en el podcast que tuvimos, cambiar para ser mejor persona. Y Es cierto. pues, nada más eso que decir. Mira, Alejo, lo que te ha dicho Brandon, literalmente cuentas con él y con otras personas que son importantes, que tú eres importante para ellas, para esas otras personas, para tu amiga y la, la otra persona que, que te había dicho tu amiga y que luego te llamó. O sea, tienes muchas personas que son que son importantes en sus vidas y que también son importantes en tu vida porque te quieren ver bien y supongo yo que así como ellos quieren verte bien a ti, tú quieres verlos bien a ellos. Y pues Alejo, te invito a que pues cada vez que te sientas mal o algo, pues no dudes en, en llamar, en especial a Brandon, que es como tu hermano. No dudes en llamarlo y en contarle lo que te pasa porque con el simple hecho de que Brandon te escuche, eso va a sentirse como un alivio, como un medicamento, eso te vas a liberar de una manera y es muy bonito que, muy bonita la relación amistosa que ustedes tienen, que ambos están ahí para el otro y pues Alejo y Brandon también, pues
cada vez que se sientan mal, pues recuerden, véanse la cara los dos y, con la mirada díganse que están ahí uno para el otro sin importar qué, que están para las buenas, para las malas, para las re malas y para las re buenas. Mírense y Pues, díganselo. pues, así como dije en el podcast que participé contigo anteriormente, lastimosamente no se lo dije en esos días, se lo digo hasta hoy, que no tenga miedo de pedir ayuda y porque él sabe que estoy para él y que pues pedir ayuda no es de débiles, pues siempre está bien, pues hacerlo por uno mismo, ¿verdad? Pero nunca viene mal la ayuda de alguien más. Totalmente cierto. Nunca viene mal la ayuda de alguien más. Tú lo has dicho. Y pues, Brandon, a ver, yo quisiera hacerte una pregunta ahí para eh, volvernos al tema de Jesús. Es algo que me has dicho que has vivido experiencias paranormales. Uy, Y sí. como eres cristiano, yo quiero hacerte la pregunta. Por ser cristiano, ¿crees en el infierno o en el diablo? Pues, o sea, aunque se escuche feo, ¿verdad? No lo quiero decir de esa manera, pero eh, sí, o sea, casi que estás obligado a creer en el infierno, porque, o sea, si crees en Dios, en Jesús, en algo bíblico, pues, por ende, tenés que creer en el infierno, que es lo contrario, porque si estás creyendo en Dios, que Él desterró a Lucifer al infierno, pues, obviamente sí. Y, o sea, yo creo que hay cosas malas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero como siempre, si siempre tienes la fe y en Cristo pues, o Jesús, pues siempre va a estar ahí ayudándote y protegiéndote. Claro, si pasa algo malo, pues tiene que pasar y pues es por algún motivo, algún propósito y pues siempre es para crecer y si nos llega en algún momento que moriremos temprano, pues ese será el día y pues así lo quiso Dios. Ya tuve que haber cumplido entonces mi objetivo, mis metas y mi tiempo aquí ya tuvo que haber estado ahí y me tuve que haber ido. Pero no me quiero salir del tema, ¿verdad? Pero en resumen, sí creo en el infierno. Y en Vale, vale, demonios y cosas así. vale. Entonces, quiero hacerte también esta pregunta. ¿Tú crees que las experiencias paranormales que has vivido de pronto se pueden relacionar de pronto con algún demonio o algo que tenga que esté relacionado con el infierno según pues tu religión? Pues yo creería que mis experiencias paranormales pueden que sí estén relacionadas y yo he oído a veces, ¿verdad? Así de pastores o cualquier persona que se congregue en una iglesia que parece que simplemente estén solo para asustar, solo para molestar, no necesariamente que te quieran hacer algo malo. Y pues lo tomo con calma y claro, si puede que si esté asustado, simplemente empiezo a, ¿cómo se dice?, a redactar de alguna manera algún versículo de la Biblia o orar y decir que todo va a estar bien y que Dios se encargará y eso. Y pues básicamente me ha funcionado. Eh, si quieres tú después me dices que si quieres que cuente una experiencia o paranormal o no, pero para mí sí podría estar vinculado al infierno y eso de mis experiencias paranormales. Y pues, Brandon, por supuesto que puedes contarnos, ¿cómo no? Cuéntanos alguna de tus experiencias al respecto. Pues esta aquí, pues Alejandro, Alejo ya se lo puede, pero una de mis experiencias paranormales fue, no sé, como hace, bueno, es que estamos en 2024, a veces siento que el tiempo pasa demasiado rápido, pues fue hace como 6 años tal vez, y pues, ¿sí, 6 o 4? No sé, déjamelo en 4. Ok. Pues un día yo regresando de jugar, pues fui a mi casa y pues ya todos estaban dormidos, ¿verdad? Entré por la sala, tomé agua y, y la casa donde vivía era de 2 pisos. Y pues esas gradas, sí, gradas,
que estaban ahí eran de madera. Y normalmente cuando uno sube, suenan, ¿verdad? Como crujidos o algo así. Pues subí y ya llegando, más o menos ya casi terminando de subirlas por la parte de arriba, pues se empezaron a apagar y encender las luces. Uy. Y dije, qué raro. Y dije, no, capaz, porque en ese momento se había quedado mi tía a dormir en la casa y en la parte de abajo también hay un cuarto, ¿verdad? Pero mucho más al fondo. Y dije, capaz me está molestando, ¿verdad? Porque normalmente me molestamos así. Y dije, capaz me está molestando. Y de repente, digo, voy a ver hacia abajo. Me asomo y no hay nadie. Y pues dije, Uy. uy, se me aceleró el corazón. Y pues seguí subiendo y me encerré en el cuarto rápidamente. Y pues de repente empiezo a escuchar cómo empiezan a subir las gradas. Y como de todas maneras se escuchan bastante. Y mientras suben, se escucha. No, mientras sube se escucha las gradas y también se apagan y se encienden las luces. Y yo dije, esto ya no es normal porque no pueden estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo porque no están cerca del switch. Y pues ya me encerré y bien asustado. Dije, por favor, y me empecé a orar, ¿verdad? Decir, Dios, que no sé qué. Y pues de repente se dejó de apagar y encender las luces, se quedó encendida. Ya en unos segundos después se abre la puerta de mi cuarto sola. Uy. Y yo estaba literalmente, digamos, si tú tienes la puerta de frente, yo estaba del lado derecho. Entonces, si abren la puerta, vas a ver exactamente si hay alguien o no. Entonces, nomás se abrió. Literalmente vi que giró la perilla y vi que no había nadie. No sé cómo hice, pero de repente ya me había teletransportado a la puerta y la cerré como de un portazo, por decirlo así, con mucha fuerza. Y mi corazón estaba a 1000. Y ya después de eso, eh, mientras otra vez se escuchó se escuchaba la grada, entonces suponiendo yo que estaban bajando. Y mientras bajaban, se apagaban y se encendían las luces rápidamente. Al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, yo muy paniqueado. Y de repente, resulta que 2 minutos después, se va la luz en mi casa. Y ahí entré en un pánico total. Estaba súper, súper, súper asustado. Dije, ay, no, ya me cayó. Y empecé a orar como no tenía idea. Y de repente, abren la puerta de un solo. Y yo, me asusté y no, resulta que era mi tía. En ese momento que abrieron la puerta, esa vez sí era mi tía. Y yo, me asusté y casi que a pegarle iba, porque, o sea, reacción, ¿verdad? Y pues, me pregunta, ¿qué te pasó? No, es que, y le empiezo a contar, ¿verdad? Eso, de que me dijo, ¿crees que me quede? Y yo, no, no, ya está bien. Y de ahí ya no pasó nada, de todo tranquilo. Y pues esa es una de mis experiencias que podría contar. No te voy a negar que me he sentido un poco como inquieto ahí, como me ha causado miedo. Porque es que eso nunca me ha pasado a mí, pero con tan solo imaginarlo y, digamos, sentir cómo, digamos, tú te sientes, o sea, con la actitud y con el sentimiento con el que lo cuentas, o sea, me pongo literalmente en los, o sea, como te sentiste en ese momento y no te voy a negar, me sentí inquieto acá en meditación. Me sentí inquieto ahí, volteé a ver atrás incluso porque atrás tengo la puerta mía y volteé a ver, no te voy a negar, volteé a ver. Sí me ha causado miedo, pero, wow. Sí, sí, el corazón, no, no te lo niego, o sea, sentía como una presión en el pecho o en el corazón y pues me sentía casi que sin aliento y los tenía a 1000 y estaba, sin mentirlo, era primera vez que en realidad estaba asustado porque no es lo mismo como ver una película, asustarse, es como medio momentáneo, pero no es un miedo igual a como sentí en ese momento. Era un miedo verdadero de que sentía que me podía pasar algo de que algo estaba pasando de verdad, algo de lo que solo se ve en películas, como en actividad paranormal, cosas que no puedes ver y probablemente sí estén ahí. Y pues ya
no sé, de ahí no me acuerdo si dormí tranquilo o no, ¿verdad? Pero la verdad fue uno de los momentos más escalofriantes, porque de ahí tengo muchas anécdotas más, ¿verdad? Que también han pasado. No, la verdad es que no son muchas, pero tal vez unas dos más o algo así. Pero Jesús me dio la fuerza ahí para mantenerme cuerdo y no perder todo sentido. Qué miedo, ¿eh? Pero al final fue, digamos, la oración la única herramienta que te ha sacado de eso. O sea, Pues exactamente, pues pero sí, o sea, ayudó, probablemente podría haber ayudado y por eso es que se fue, ¿verdad? Pero sí, obviamente mi fe, tal vez lo que fue lo más fuerte en ese momento, mi fe en Jesús y eso que me estaba protegiendo. y eso, exactamente. Digamos, la oración ha influido, pero tu fe fue, digamos, como la única arma, herramienta en contra eso que te estaba sucediendo. Porque pues, como claro, crees en el infierno y en Satanás, pues por tu religión. Digamos que asimismo como crees en ello, también crees y sabes que, digamos, la única manera de afrontar ese tipo de ¿cómo decirlo? Como de interacciones o de, sí, vamos a decirlo interacciones que tienes relacionados con el infierno y algo, sabes, pues según tu creencia, tu religión, que la fe te va a sacar de ahí. O qué fue lo que pensaste exactamente en ese momento. Pues la verdad, además de que el miedo y lo que podía pasar, creo que solo en ese momento pensaba en Jesús y que todo iba a estar bien. O sea, probablemente no exactamente en Jesús, pero, o sea, Dios o algo así. Pero que yo sabía que Él me iba a proteger. Y pues, así fue, no me pasó nada. Ni al día siguiente ni nada. ¡Guau! ¡Qué genial! Pues, La verdad, sí, como dicen, la fe es lo último que se pierde. exacto. Me roba las palabras de la boca. La fe es lo último que se pierde. Tú lo has dicho. Tú O lo la has dicho. esperanza. Eh, Las en, dos. en las dos, exactamente, las dos. Depende de lo que creas, de la religión. Ambas aplican. Ambas aplican. De igual forma, eh, vamos a continuar pues con el tema de Jesús. Que según la página que les he dicho antes, de churchofjesuschrist.org, nos dice que Jesús es el Mesías, ¿no? Es el Hijo de Dios encarnado en humano, que tenía la habilidad de multiplicar los panes, caminar sobre el agua y curar a los enfermos. Pero, Brandon, pues aprovechándote aquí que eres cristiano, ¿qué dice la Biblia de Jesús? Pues, si no mal recuerdo, según dice Jesús, quitando lo más obvio que fue el Salvador, Él vino a librar de todo pecado al mundo, y, sin importar lo que hubieras hecho. Si hubieras asesinado a alguien, o, o enfermado, lastimado, o cualquier otro pecado, porque es mentira, todos hemos pecado en esta vida. Por más mínimo que sea, hemos cometido algo. Y Jesús vino como alguien, como fue la encarnación propia de la esperanza, de que todo se puede mejorar. Y pues siempre hay una manera de verlo, seguirlo, aunque no tengamos las oportunidades, pero Él siempre está presente y así tenemos que ser como Él. Por ejemplo, a mí esta pregunta que si me dieran tal vez, o no sé si a ti, te la hago. Dime. Si a ti te diera 5 minutos para hablar con alguien, con quien fuera, sin importar, en mi caso sería Jesús. Uh, pues, uy, 5 minutos para hablar con cualquiera. La tendría que pensar bien. O sea, esté vivo o muerto. ¿O cómo aplicas? Ajá. Si el que Uy, esté vivo o muerto, sin importar el tiempo en el que haya vivido.
tú hablarías con Jesús? ¿Y qué le Ajá, yo con preguntarías? Jesús. Mi pregunta sería, ¿por qué? O sea, probablemente ya sabemos, ¿verdad? Pero, no sé, probablemente fuera muy pacífico hablar con él, porque él tendría toda la sabiduría del mundo. Probablemente tendría las respuestas a todas mis dudas. O sin necesidad de preguntarle, ya sabría lo que estaría pensando, estaría a punto de decir. Y preguntarle tal vez, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Ajá. No importa la circunstancia o el qué exactamente, qué puedo hacer, no sé, con mi vida, con la vida de alguien más, con una tal situación o algo así. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir en paz como él? Wow, ¿Cómo lo hizo? wow. La verdad, son preguntas, o sea, en 5 minutos, le puedes hacer un buen interrogatorio. Pero vaya que la pregunta que me has hecho sobre con quién estaría 5 minutos, sin importar el tiempo el que haya vivido, esté vivo o muerto. Wow, yo creo que, pues por ahora, elegiría, porque Jesús es una buena opción, o incluso Dios. Pero en este caso mejor Jesús, porque es la reencarnación, ¿no? Del Hijo de Dios, o más bien de Dios en humano. ¿No? Es como la reencarnación de Dios en un humano. Una pequeña porción de Dios en materializado, por decirlo así, en carne y hueso. Pues sería genial hablar del Mesías, que ha hecho un impacto inmenso en nuestro mundo. Pero pues por cuestiones personales elegiría pues por ahora hablar con mi amigo que ha fallecido hace ya casi 1 año y medio. Pues porque pues ya es un poco más personal, ¿no? No, cuando él falleció no pude despedirme de él ni verlo por última vez. Así que pues por cuestiones personales elegiría a él. De lo contrario, si me dieran otro ticket para hacer lo mismo, elegiría también a Jesús. Para preguntarle, o sea, preguntarle de todo. Por ejemplo, a mi amigo un amigo le hice una pregunta y me dijo que sería Hitler. O sea, No, amigo. sería interesante del Es por qué. cierto. O sea, en un lugar neutro, sin nadie alrededor, sin que él pudiera hacer nada. Preguntarle algo respecto a su vida, por qué hace lo que hace. ¿No sería interesante? Por qué hizo lo que hizo? No. Pero bueno, no estamos aquí para debatir eso porque probablemente pueda ser baneado. Es cierto, es cierto. Bien. Bueno, le hago esta pregunta aquí a Alejo. ¿Tú? Si tuvieras 5 minutos para hablar con alguien, estuviera vivo o muerto, sin importar el tiempo que hubiera vivido él, ¿quién sería? Mm, mm, Pues, pues yo no, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, la verdad es que qué bueno que no he tenido ninguna pérdida eh, personal. En el caso de Matt, pues es su amigo. En mi caso yo no he tenido una pérdida así, pero si me dieran a escoger, también escogería a Jesús. Y pues también tengo ese pensar de que todos en esta vida, absolutamente todos, tenemos nuestras dudas. Tenemos un porqué en nuestras vidas. Y sí sería interesante poder escuchar una respuesta de él. Él que nos ha creado, que nos guía, que nos cuida. Sí sería interesante y muy reconfortante saber el porqué de las cosas que nos pasan. Porque a veces, eso sí, muchas de las cosas difíciles que nos pasan a nosotros
no son casualidad, son pruebas que Él nos pone en el camino para que nos volvamos más fuertes. Es cierto. Y en muchas ocasiones nosotros entramos en desesperación. Y en esa desesperación nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me ha dejado? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Jesús me hace pasar por este sufrimiento? Pero simplemente son pruebas que Él nos pone a nosotros como sus hijos. Son cosas que Él nos hace pasar para que nos volvamos más fuertes en el camino. Y sí me gustaría tener esos 5 minutos y poder preguntarle, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tienes para mí? ¿Y qué propósitos tengo que cumplir en la vida de otras personas también? ¿Cuál va a ser mi utilidad en la vida de otras personas? ¿Cuál va a ser la utilidad en mi vida? Wow. La verdad, Yo siento estamos. porque, Dime. siento que yo sentiría que escuchar y hablar con Jesús sería un momento total de paz. Totalmente de Escuchar a acuerdo. alguien, ajá, escuchar a alguien tan bondadoso, pacífico, sería alguien tan sereno, o sea, sería maravilloso escucharlo. No sé qué tú opinas al respecto. Y, por cierto, lamento tu pérdida. Tranquilo, muchachos. Van así, muchas gracias por sus palabras. Pero estamos de acuerdo todos de que de alguna manera todos elegiríamos hablar con Jesús. Porque, como ustedes lo han dicho, o sea, es una persona que ha marcado demasiado en este mundo. Una persona súper importante. Eh, y que de alguna manera muchas personas han tenido interacciones con él. Interacciones con Jesús o con Dios incluso. Y es cierto lo que dices de que hablar con Jesús sería un momento de total paz, total calma. Alguien tan bondadoso y tan generoso para morir por todos los pecados del mundo. O sea, todos los pecados del mundo es demasiado, es muchísimo, es inimaginable morir por todos los pecados del mundo. Incluso, si no estoy mal, ahí corrígeme, Brandon, dice la Biblia que la cruz que cargó Jesús o sea, está literalmente cargando todos los pecados del mundo. O sea, somos billones, pero billones de personas en el mundo. O sea que serían billones de pecados sobre el hombro de Jesús en ese tiempo que fue crucificado. Así es. Y no solamente contamos como a una persona cuenta como un pecado, sino que una persona podría haber cometido varios pecados. Entonces, Imagínate. eso podría ah, manifestarse, o sea, multiplicarlos, por decirlo así, los pecados por las personas. Aquí Imagínate. quiero, aquí quiero añadir yo también una pequeña cosa que espero no sonar fuera de contexto, pero en la iglesia aprendí y escuché muchas veces que Jesús, Dios, es capaz de perdonarnos 70 veces 7. No sé si estaré mal, pero algo así me acuerdo que me inculcaron en la iglesia. Él es capaz de perdonarnos 70 veces 7. Ahora, así como dice Brandon, multiplicar los pecados de una sola persona, de las billones que hay en todo el mundo, y perdonar 70 veces 7 cada uno de los pecados, pues sí es demasiado. Wow. Pues, muchachos, al final y al cabo, estamos de acuerdo de que Jesús es una persona maravillosa. Y así como persona maravillosa que es, nos dejó unas enseñanzas. Primero que nada, pues nos enseñó el Padre Nuestro, según la Biblia, si no estoy mal, nos enseñó el Padre Nuestro, pero sobre todo, según la página que les he nombrado anteriormente, nos ha enseñado
las 5 cosas fundamentales, estos como 5 aspectos fundamentales para aplicar aquí en nuestra sociedad. Es primero, pues lo que he dicho también anteriormente, el amor y la compasión. Jesús nos enseñó en su tiempo los principios del amor, la compasión y el perdón, así como también el ejemplo de humildad y servicio, Ujú. mostrándonos cómo Jesús ayudaba a las demás personas de manera desinteresada, incluso curándoles de sus enfermedades. También nos enseñó sobre la sanación y liberación. O sea, en los milagros que realizó Jesús de curar a las personas de las enfermedades, nos demostró la compasión y el deseo de aliviar el sufrimiento humano. Porque nosotros como humanos también pues sufrimos, claro, pero cuando no estamos sufriendo y tenemos la capacidad de ayudar a los otros, de liberarlos de ese sufrimiento, de ese peso que de pronto nosotros hemos vivido antes, ayudarle no nos cuesta nada y simplemente nos vuelve más compasivos y en pocas palabras nos hace más humildes. Sí. Mira, no, tengo una pregunta, bueno, no una pregunta, pero dime qué opinas tú, que no necesariamente necesitamos ser cristianos, católicos o creyentes religiosos como para seguir las enseñanzas y las moralejas que deja Jesús, porque no son malas, son algo bueno que literalmente pueden ayudar. No entiendo bien tu pregunta. O sea, Necesariamente hay que ser alguien religioso, cristiano o católico para seguir las enseñanzas de Jesús. no, yo considero que no. O sea, tú no necesariamente tienes que ser católico o cristiano para seguir las enseñanzas de Jesús. Claramente no. O sea, Es como lo mencionábamos al inicio. exacto. Yo, yo personalmente no sigo ninguna religión, pero y posiblemente no conozca mucho acerca de la Biblia y demás cosas de la iglesia, pero sí tengo mi creencia y sí la sigo, pero no bajo una religión o dentro de una religión. Exactamente. No tenemos que seguir alguna religión para poder aplicar en nuestra vida las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. De hecho, yo creo que lo que buscaba Jesús no era que siguieran el cristianismo o el catolicismo, sino que como todos nosotros, si fuésemos creyentes o no, aplicásemos lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dejó. No que nos volviéramos católicos. No, simplemente. Ah, bueno, también nos dejó los mandamientos, ¿no? Que si no estoy mal, los mandamientos son como las leyes que tenemos que cumplir para entrar al cielo. Pero además de eso, las enseñanzas que he dicho anteriormente nos las ha dejado para cualquier persona. Seas cristiano, católico, no importa, no importa lo que creas, no importa tu religión, puedes aplicar lo que nos dejó Jesús porque es algo, es algo que podemos aplicar en nuestra vida, siendo creyentes o no. Es como una escuela, ¿no? Vas de pequeño a la escuela, de grande a la universidad, y todo lo que te enseñan en la escuela, colegio, universidad, lo aplicas en tu vida. Exacto, Aprendes, te aprendes las vocales, el alfabeto, luego aprendes a formular palabras, aprendes matemáticas, números, los aplicas en tu día a día, que creo que es lo que más se aplica en nuestra vida, Menos el trinomio cuadrado perfecto, exactamente. o el álgebra. Pero, exactamente, pero es como una escuela. El concepto es saber aplicar lo que vamos a aprender en nuestro día a día. exactamente. Simplemente, como también les decía al principio, tenemos que identificar lo que mejor, digamos, lo mejor de cada cosa para aplicarlo en nuestra vida. En este caso, eh, con Jesucristo. Podemos coger lo mejor que Él nos ha dejado y aplicarlo en nuestra vida. Porque, bueno, esto también se puede relacionar
con el hecho de la identidad, ¿no? Porque hay personas que son de alguna religión, siguen alguna religión y se quedan ahí. O sea, se quedan estancadas solo en la religión y no se dan como el lujo de poder darle una oportunidad a otras creencias, otras religiones que pueden incluso reforzar su religión. O sea, y digamos, es lo que yo busco con el agnosticismo. Agnosticismo. Uy, estoy mal hoy en la pronunciación. Y es recoger, digamos, lo mejor o lo bueno que yo considero de todas las creencias, de todas las religiones y aplicarlas en mi vida. No sé si ahí estoy creando una religión o ahí estoy creando una creencia, pero es algo que quiero para mi vida. Es, quiero estar en un constante cambio, en un constante desarrollo que me permita coger lo bueno de cada una de las diversas creencias que hay en este mundo y así, digamos, aprender y vivir de la mejor manera. Sea como sea la definición de vivir de mejor manera, de la creencia que sigas, yo crearé mi propia definición de vivir de la mejor manera, tomando en cuenta las enseñanzas de muchas personas, como pueden ser, en este caso, Jesús. Jesús. Es, perdón, es así como mencioné yo al inicio también, ¿no? De que luego de dejar de ir a la iglesia y de creer en una religión, no en Jesús, fui absorbiendo lo que a mi parecer era lo correcto y lo bueno de lo que escuché opinar a otras personas. Y lo apliqué en mi vida, en mi día a día. Exacto. Y pues, Y, dale, continúa. y es que a veces, tal vez yo lo veo de esta manera y espero que si hay alguno de los oyentes que es religioso, no se ofenda. Es humildemente mi única opinión. A veces el problema con las religiones es que llegan al fanatismo. Al fanatismo. Llega al fanatismo, correcto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Presuntamente porque yo he conocido muchas personas que se congregan en iglesias cristianas, católicas, cualquiera de las dos. Ok. Pero esas personas llegan a ser demasiado fanáticos al punto que su fe llega incluso a ser tal vez falsa o puede ser errónea. Incluso he tenido amigos que sus padres o parientes son religiosos y llegan a rozar el fanatismo. ¿Y cómo cómo actúan esas personas fanáticas, entre comillas, como yo lo he mencionado? Pues quieren poner a la fuerza la palabra de Dios e inculcarla de una manera incorrecta. No generan la necesidad de estas personas para que ellos mismos, por su cuenta, valga la redundancia, busquen de Dios o de Jesús o busquen su palabra. Lo hacen a la fuerza y lo castigan a punta de golpes. Uy, eso ya. Entonces, entonces a eso es a lo que yo voy. Hay gente que se toma demasiado, pero demasiado en serio su religión o sus creencias al punto de ser fanático que llegan a tener una actitud, perdón, vuelvo y repito, perdón, espero no ofender a nadie, llegan a tener una actitud bastante errante, que si tú no crees en eso, no crees en lo que dice tu religión, entonces no puedes ser parte de esta religión, no puedes ser parte de ay, ¿cómo es que lo llaman? De esta, bueno, pongámoslo, no puedes ser parte de esta religión y ahí dejémoslo, porque perdí la palabra totalmente lo que iba a decir. No te preocupes. Y, y luego hacen que esta persona se cuestione de lo que está haciendo y pierda incluso hasta su fe. Yo siento que lo que pasa es que eh, las personas, por ejemplo, no que sean muy creyentes y que tengan mucha fe, sino que lo que pasa es que algunos devotos es que piensan que ellos tienen toda la razón solo porque sí.
dicen, no, porque la Biblia dice que así es, así va a ser siempre y que no sé qué, es como que nos podemos equivocar. Y, no, y algunos son, como dice, el fanatismo, que no somos libres de escoger qué queremos creer. A la fuerza nos están obligando que creer, o sea, a mí no es mi caso, ¿verdad? Pero están obligando a las personas que tengan que creer en eso sí o sí, porque ellos tienen la razón y tienen total todo. Y que tienen que seguir todo lo que de la letra. Y no es así. Literalmente le tienen que explicar, mira, esto, y si ellos deciden creer, pues muy bien. Y si no, no hay ningún problema. Cada quien es libre porque Dios o Jesús no obliga a nadie. Él a ni uno de sus discípulos que lo siguió, ni uno los obligó. Ellos quisieron ir por parte suya. Y obviamente Jesús nos iba a enojar con ellos. Entonces así tendría que ser. Ahora en la actualidad, uno es libre de seguir su palabra y ser creyente. Si él piensa que es lo correcto, pues muy bien, pero no tienen que obligar a nadie. O sea, o sea, que hay creyentes que son muy extremistas en esta cuestión de las religiones, que o es, o es tal y como dice la religión o nada. O sea, no le dan la libertad a las demás personas de elegir lo que quieran creer, sino que es esto o nada. E incluso me dices, creo que fue Alejo, ¿cierto? Que me dijo que incluso llegaban hasta los golpes por eso. O sea, eso, eso ya no hace parte. O sea, eso ya estás rompiendo con los mandamientos e incluso con las enseñanzas que nos dejó Jesús. O sea, ¿cómo vas a sentirte, digamos, con la capacidad o con el, sí, con el poder de juzgar o de golpear a alguien por no seguir la religión como ellos dicen, como, digamos, como tú dices? ¿Sí me hago entender? O sea, como una persona va a decirte tienes que seguir la religión así y asá y solamente así, o si no, te castigamos. O sea, es algo súper tenaz y yo creo que va en contra de todo lo que nos quiere dejar Jesús y en general Dios. Lo que ha dicho, creo que Brandon ha dicho esto, que Dios no quiere eso. Dios simplemente nos dio la libertad de creer lo que queramos. El libre albedrío, creo que se le llama eso. Sí. De, de creer lo que queramos. Y si queremos aplicar o no los mandamientos o las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, pues ya queda en nuestro criterio, ya queda en nuestra decisión, en nuestro poder. Y si no, pues habrá que abstenerse a las reacciones, a las consecuencias de las decisiones que tomemos. Pero de resto se sale totalmente de lo que quiere, de lo que busca Jesucristo y Dios. Todos estos extremistas en la religión. Aún así, Hasta se llegan a contradecir. exacto, uy, peor. Se llegan a contradecir. O sea, esto ya no se vuelve nada, digamos, en busca de Dios o algo. Esto ya se vuelve como un, ¿cómo decirlo? Como un negocio, por decirlo así. Un negocio, porque buscan, ¿cómo decirlo? Eh, buscan mandar o, ¿cómo decirlo? Dominar por medio de la religión, en nombre de Dios, intentan dominar a las demás personas a que sigan las cosas tal y como ellos dicen, no como Dios dice o como Jesucristo dice, sino como, digamos, estas personas extremistas lo dicen. Exacto. Porque, por ejemplo, en la Biblia, Jesús llega a sanar a la gente, a los pueblos, pero ellos, por eso lo hacía de alguna manera, les da la opción de creer. Ellos tienen que tener fe. O sea, tienen que salir de ellos mismos si creen en Jesús y que los va a sanar o no. Puede decir, no, este es un mentiroso, solo viene que, ajá, pero hay personas que tuvieron fe y pasó, creyeron y los sanó Jesús y no les pidió nada a cambio. Así tiene que ser. La verdad, amigos, es que todo esto de los extremistas es una gran problemática que creo que está azotando mucho en, en la actualidad.
que la verdad no tiene nada que ver con lo que busca Jesucristo y Dios. Y por eso para ustedes, Alejo y Brandon, y para nuestros oyentes, eh, pues yo personalmente les invito a que, digamos, estén abiertos a cualquier cosa, a cualquier creencia, a cualquier otra perspectiva distinta a la que ustedes tienen, digamos, sea de su religión o de su creencia o no, que estén abiertos a otras perspectivas de la vida, que puedan mejorar en su fe, que puedan, digamos, aplicar y mejorar en su fe para mejorar su vida. Y pues en esto, Alejo y Brando y mis queridos oyentes, yo creo que llegamos al camino hacia la verdad, que según las enseñanzas cristianas, si no estoy mal ahí, pues Brandon, corrígeme, nos dice que el camino hacia la verdad es por medio de Jesucristo. Es decir, que el camino hacia la verdad, hacia el camino hacia la verdad y la vida plena, es creer primero en Jesucristo, seguir las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, tener una relación personal con Dios, ¿sí? Por medio de la oración y confiar plenamente en Él y transformarnos espiritualmente, transformarnos interiormente a través de nuestro espíritu para que nuestro espíritu conecte con lo que es Dios y apliquemos así las enseñanzas de Jesucristo. Y así, aplicando las enseñanzas que nos ha dejado Jesucristo, teniendo una relación con Dios a través de la oración y la fe, que se puede resumir en fe, eh, vamos a encontrar el camino hacia la verdad, que es técnicamente el tema del día de hoy, Jesús y su camino hacia la verdad. ¿O tú qué opinas, Brandon, ahí que tú... Pues, pues sí y no tanto así, o sea, pues no, no exactamente solo con Jesús puedes encontrar la verdad. O sea, lo que da a entender la Biblia, por decirlo así, es que Jesús te ayuda a encontrar la verdad, no que solo con Él la vas a encontrar, sino que Él ayuda, te guía, porque Él es un guía, así como guía a sus discípulos, a encontrar la verdad. Y él ¿cómo decirlo? Se envió la palabra, pero bueno, en resumen, Él es un guía para todo. Y siempre no puedes dudar de pedirle ayuda porque Él es sabio. Y siempre y cuando creas en Él, pues estará presente y sabrás que está para ayudarte y ver las cosas como son. Y ahí tú, como él da la opción, depende de ti si tú le crees o no, o si tú crees en cualquier cosa, no sé qué tener, eh, a creer ¿cómo digo? En, se me fue la palabra. Pero no sé si me di a entender anteriormente, pero sí. Y como dice, postula esta dato científico que es el principio de causalidad. ¿No sabes lo que es el principio de causalidad? El principio de la causalidad. eh, Causalidad. ¿Casualidad? Ajá, causalidad, sí. ¿Casualidad? No, casualidad no, causalidad. Causalidad. Sí, sí. Ok, tengo entendido de que la causalidad es el camino que ya está escrito. O sea, que toda nuestra historia ya está prescrita y ya estamos destinados a algo. No, sino que el principio de causalidad lo que quieren dar es lo que explica es que todo tiene un principio y una causa, que no las cosas pasan por pasar. Ok. Por eso mismo, el principio de causalidad es como si se, un hecho científico que ayuda a confirmar la existencia de Dios. Y como el principio de causalidad es inviolable y la única partícula que lo podría violar es el taquión, pero como es una partícula hipotética, entonces no sé si me va a entender que
que el principio de causalidad es inviolable y que el universo se originó por una causa gracias a algo, entonces es algo que refuta que Jesús y Dios existen. Vaya, la verdad entonces tenía un, una definición bastante errada del principio de la causalidad. Pero así te agradezco por aclarármelo. Y es bastante interesante. Todo tiene una causa, una razón del por qué. Es interesante. O sea, Todo, es decir que todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que vivimos, experimentamos, que aprendemos, digamos que tiene una causa, ¿cómo decirlo? Una causa a largo plazo, por decirlo así. No sé si me hice entender. sí, sí, sí. Ok, wow, Ajá, todo tiene un principio, todo pasa por algo. Y, ajá, qué, qué excelente. Te agradezco, Brandon, ¿cierto? ¿No me equivoco? sí, 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 sí. Te agradezco, Brandon, por haberme aclarado este principio, que la verdad es muy interesante y que de alguna manera nos hace reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, porque al final puede ser por algo, algo que de pronto no lo sabemos o aún no lo hemos visto, pero es por algo que al final del cabo supongo que nos daremos cuenta, ¿o no? Sí, correcto. Como él menciona, siempre hay una causa para que las cosas sucedan. Incluso yo podría añadir también que puede ser a largo o corto plazo. Pero que las cosas pasan por algo, pues sí, está confirmadísimo y yo creo que muchos de los oyentes, incluyéndome, hemos experimentado muchas veces ese pequeño principio. Es cierto, cierto. Y pues, vaya, yo creo, vaya, es que no sé qué más tocar al respecto. Hemos, Pues por mi parte, pues quizás lo único que a mí me restaría decir es que, pues, si hay oyentes que nunca se han dado la oportunidad de poder darse un pequeño minuto para hablar con Jesús, con Dios o con quien ellos crean que existe por ahí, que nos cuida, nos perdona. Si no lo han hecho, que lo hagan. cierto, Porque así como mencionaste al principio, el camino a la verdad, en muchas ocasiones, con el simple hecho de darle gracias por, qué sé yo, poder amanecer un día más de vida, por agradecer por nuestros alimentos, quieras o no, poco a poco la verdad se va reflejando frente a nuestros ojos. bonita reflexión, Alejo. Qué bonito. Y sí, tienes razón. Y pues, en este caso, mi querido oyente, no hay tips porque tú decides en qué creer. No hay tips que puedas aplicar en tu vida a no ser de que quieras aplicar las enseñanzas que nos ha dejado Jesucristo. Enseñanzas que quedan a tu criterio. Porque al final y al cabo somos libres de creer o de seguir las religiones que queramos, que deseamos. Somos, somos libres de hacer lo que queramos con nuestra vida siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Y, y sin más, mi querido oyente, te invito a que como dice Alejo, te des la oportunidad. Te des la oportunidad. Si esto no lo has hecho, no lo, digamos, no lo has experimentado, no, no lo has vivido, que te des la oportunidad de hacerlo, de tal vez orar, si nunca has orado, o algo al respecto, o algo, al menos orar, aprender un poco de la palabra de Dios, aprender un poco de las enseñanzas que nos deja la Biblia y de las que nos ha dejado Jesucristo, aplicarlas en nuestra vida y,
de sacarlo lo mejor, lo que consideremos bueno y mejor para nuestra vida, sacarlo y aplicarlo en nuestra vida, así junto con las demás creencias y religiones. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Pues, quiero ver, pues, no solo, pues, que su corazón los guíe y pues, si se les presenta, eh, ¿cómo se dice? No, no, es que si se les presenta la posibilidad o el suceso de que les invitan a una iglesia o algo así, yo digo que vayan, no, no están obligados, pero pueden experimentar algo nuevo y capaz les guste, diga, me gustó y tienen mucha razón y tienen muy buenos ejemplos para aplicar en la vida. O no necesariamente tienen que ir, sino pueden empezar a leer la Biblia o investigar sobre Jesús y qué es lo que él hacía y ver que él era una persona bondadosa y de hecho, si no me recuerdo, hasta creo que había un programa en National Geographic que hablaba sobre si Jesús existió y de hecho ahí encuentran lugares de que sí existió Jesús hasta donde lo fueron a enterrar para resucitar el tercer día y eso. Ok. Y pues solamente eso que decir. Vale, Brandon y Alejo, gracias por sus palabras. La verdad, como ya han podido ver, ya estamos llegando al final de este podcast. También, mi querido oyente, por si no lo habías notado, estamos llegando al final de este podcast. Y pues, si quieren compartirnos, Alejo, Brandon, alguna reflexión final al respecto, si quieren, díganlo ahora o están satisfechos también, cuéntenos. Por mi parte, pues una muy pequeña reflexión, pero igual válida, es que no pierdan su fe. Perfecto. No, no estamos solos. Aunque no lo podamos ver, no lo podamos sentir físicamente, Él se manifiesta así como conmigo, con otras personas, ya sea puede ser no recurrentes con nosotros o personas muy cercanas a nosotros. Y siempre va a haber una señal de lo que estamos haciendo, ya sea buena, una acción buena o una acción mala. Y solo en nosotros queda tomar esa señal y hacer algo para arreglar lo que estamos haciendo mal y para mejorar lo que estamos haciendo bien. Perfecto, Alejo. ¿Y Brandon, alguna reflexión final o estás satisfecho? Eh, con el podcast estoy satisfecho, ¿verdad? Y pues una reflexión final, que no tengan miedo a pedir ayuda, vergüenza o algo, porque nunca está de más. Y pues si ustedes creen en ese momento que no tienen a nadie, pues hablen con Jesús. Él sí los va a escuchar y en algún momento probablemente les dará alguna señal y pues siempre está ahí. O si no se sientan obligados, pues hablen con ustedes mismos. Siempre es bueno, agarren un cuaderno o algo y anoten lo que están sintiendo en ese momento para reflexionarlo. Y pues no sientan vergüenza también si están en alguna religión o algo, pues no tienen por qué sentir vergüenza. Apliquen lo que les he enseñado y eso es bueno. Y solamente. Vale, Alejo y Brandon, muchísimas gracias por sus reflexiones. Yo continúo con la mía, que pues ya sabrán cuál es, que la vida es bella. Muchachos, mi querido oyente, la vida es bella porque por lo bueno y por lo malo que sucede en ella y porque siempre existen esas oportunidades donde podemos aprender algo nuevo. Oportunidades donde podemos caer, cometer errores y oportunidades donde podemos aprender y mejorar. Y la vida es bella. La vida es bella por eso mismo. La vida es bella no porque sea color de rosa.
ni porque sea perfecta, ni nada de eso. La vida es bella por las cosas buenas y malas que suceden en ella. Así que, pues, Alejo, Brandon, les agradezco muchísimo por estar acá. Y la verdad es que estoy muy contento de que podamos realizar los podcasts de esta manera. Y pues para nuestros queridos oyentes, quienes deseen participar en el próximo capítulo, recuerden que con tan solo escribirme al Instagram, al privado de Instagram, yo les estaré informando al respecto y nos estaremos conectando para que podamos grabar lo que es este hermoso podcast. Pero bueno, antes de irnos, descubrir el título del siguiente capítulo. El siguiente capítulo del podcast titula de la siguiente manera y son Caminos espirituales, la influencia de las religiones en nuestras vidas. Muy bueno. Así es. Así que, pues, Alejo, Brandon, muchísimas gracias por estar acá. Si desean participar, ya saben, muchachos, nos vemos dentro de una semana. También para nuestros queridos oyentes, ya saben, tema del próximo capítulo, la influencia de las religiones en nuestras vidas. Así que sin más, muchachos, nos despedimos. Veremos, gracias por la invitación. Estaremos pendientes y pues para los oyentes, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Así es. Es que sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.